Tengan mis más cordiales saludos, estimado doctor, estimados compañeros. Somos del grupo 8, lo cual está conformado por Valdivieso Calle, Jesús María, por Dayana Valverde Ávila, Alméstar Saavedra, Jennifer María, Rodríguez Lara, Eric Leandro, por Jean-Pierre Uruguay Benítez y el que le habla, Jeffer de Mocha Valencia. Como una parte introductoria, podemos decir en la biología molecular una gran cantidad de técnicas que se realizan comúnmente requiere el uso de la electroforesis, lo cual supone una parte importante del procedimiento sistemático del análisis tanto en la separación, purificación, preparación de los ácidos nucleicos y de las proteínas. Así también podemos decir que la mayoría de las biomoléculas poseen una carga eléctrica cuya magnitud depende del pH del medio en el que se encuentra. Puede desplazarse cuando se somete a un campo eléctrico hacia el polo de cargas opuestas al de las moléculas, a diferencia de las proteínas que pueden tener una carga positiva o también una carga negativa. Los ácidos nucleicos solo pueden cargar de manera negativa debido a su esqueleto de fosfato. Por lo tanto, en una electroforesis, los ácidos nucleicos migran hacia el polo positivo, es decir, a los ánodos. En el caso de las proteínas que suelen ser de carga neutra, se realiza un pretratamiento de detergente, como el dodesil sulfato de sodio, que les confiere cargas negativas. Con ello se homogeneizan las proteínas de la muestra y todos migran hacia el polo positivo, solo se separan por tamaño. El principio de la electroforesis consiste en la migración proporcional de las moléculas a través de un gel u otro tipo de matriz porosa. Según su uso, peso molecular o tamaño, movimientos pueden generar en el campo eléctrico. Los electroforesis es una técnica, como hemos dicho, que emplea los científicos en el laboratorio. Usualmente es utilizado para separar el ADN como también el ARN, o moléculas o proteínas en base a su tamaño y su carga eléctrica. Se utiliza una corriente eléctrica para mover, como hemos dicho, las moléculas y que se separan a través de un gel. Los poros del gel actúan como colador, permitiendo que las moléculas más pequeñas se muevan más rápidos que las grandes. Las condiciones utilizadas durante la electroforesis se puede ajustar para separar moléculas en el rango de tamaño que se desee. Le doy pase a mi compañera. Gracias. Siguiendo con el tema de exposición, tenemos en primer lugar que electroforesis viene a ser una técnica para la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico. La separación se puede dar por diferentes formas, hablemos así, un soporte sólido, por ejemplo en un papel, a través de una matriz porosa, en este caso un gel, o una disolución. Dependiendo de las técnicas que se van a utilizar, la separación obedece en distintas medidas a cargas eléctricas de las moléculas y de su masa. La electroforesis se ha utilizado, como se dice, en la separación de ADN, de proteínas, ARN, donde también se ha utilizado, por ejemplo, para ver el ADN en casos de muertes. Se ha visto también el uso de electroforesis en mutaciones genéticas y en el proyecto Genoma Humano que se utilizó no para separar las moléculas de ADN. La electroforesis se realiza generalmente en una especie de una caja donde se van a encontrar tanto cargas positivas como cargas negativas. Entonces se aplica un gel y por la ley de la física, por los opuestos se atraen. Entonces los positivos se van a ir hacia la superficie y negativos quedan en la parte inferior. Entonces, como las moléculas de ADN son grandes, entonces los científicos que utilizan es cortar las moléculas de una manera que no pueda alterar los resultados. Continuamos con los medios de soporte.
La muestra debe situarse en o sobre un medio de soporte, principalmente para evitar las perturbaciones mecánicas y corrientes de la conversión durante la separación. En algunos soportes, ya sea como el papel o el almidón o similares, la muestra queda sobre la superficie y avanza a lo largo de ella, con escasa fricción. Por lo que el mecanismo principal de la separación es la magnitud de la carga de la cual compete la muestra. Mira, tenemos dos medios de fricción. Tenemos medio de fricción baja y medio de fricción elevada. En medio de fricción baja, por ejemplo, tenemos el papel acetato de celulosa, que es la separación principal por carga. En la elevada fricción tenemos el gel de almidón, el gel agarosa, que es una separación por carga de tamaño y forma. Algunos medios que tenemos como el papel, el almidón, la agarosa poliacrilamida, la poliacrilamida con SDS, que sería el dodesil sulfato de sodio, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Eric Rodríguez y yo les voy a hablar sobre los modos de disposición del soporte. Existen dos, de modo horizontal y de modo vertical. El modo horizontal tiene dos tipos de base. La base puede ser de papel o de gel de almidón. Los dos cumplen el mismo funcionamiento. La diferencia es que el de papel puede llevar aminoácidos o otras moléculas más pequeñas. Y el de gel de almidón puede llevar proteínas y especialmente ácidos nucleicos. Para aplicar estas sustancias se necesita una pipeta. A continuación les mostraremos un video de cómo se hace. Se usa un gel exclusivamente que es la poliacrilamina, porque es más fuerte y más resistente y no permite que se deslice la sustancia. Con esto podemos usarlo con las proteínas y los ácidos nucleicos. Cuando ya tengamos listo la electroforesis, podemos usar una micropipeta y poner en los pocillos la sustancia que se necesita, como pueden ver en la imagen. Muchísimas Ahora me gracias. toca exponer sobre electroforesis de zona. Dice que es una técnica que emplean los científicos en los laboratorios, utilizada para separar el ADN, el ARN, moléculas o proteínas en base a su tamaño, carga eléctrica. Se utiliza una corriente eléctrica para mover las moléculas
y que se separen a través de un gel. Es la forma más practicada de electroforesis. Este método es parecido al del límite de movilidad, dado que cada componente migra de acuerdo con su propia movilidad. La gran diferencia es que se realiza sobre un medio soporte para lograr la completa separación de cada componente. Otra de las diferencias es que la muestra es aplicada de una banda angosta o zona. En la electroforesis de límite móvil, los componentes tienden a mezclarse debido a convección, causada por gradientes de densidad o temperatura por vibraciones mecánicas. Los medios más comunes son el gel, el papel o capilares. La disolución a tratar se aplica como una mancha o como una banda, y las partículas migran a través de un disolvente, utilizando además un medio soporte inerte y homogéneo. Tal como el papel y ciertos tipos de geles, esta técnica es utilizada para analizar mezclas, para determinar la pureza de una muestra, para detectar cambios de movilidad o de conformación de sustancias. ¿Qué se necesita para realizar una electroforesis de zona? Tenemos que tener en cuenta una fuente de alimentación, una cubeta y un soporte electroforético. Como nos muestra la imagen, tenemos la fuente de alimentación, la cubeta y un soporte electroforético. Hay dos tipos de electroforesis de zona. Electroforesis en papel, que es el revelado, se realiza empleando los mismos métodos que los utilizados en cromatografía sobre papel, mediante la acción de los colorantes adecuados. Y electroforesis en gel, la separación no se produce solo por las diferentes cargas de las moléculas, sino también por las diferencias del tamaño. Muchas gracias, compañeros. Continuando con las exposiciones, yo voy a hablar acerca de un procedimiento de electroforesis en gel de poliacrilamida. En este procedimiento se pueden separar una mezcla de diferentes tipos de proteínas de acuerdo a su peso molecular, que está relacionado directamente con la longitud de sus aminoácidos. En el primer paso vamos a añadir dodecil sulfato sódico a la solución donde se encuentran las proteínas. El SDS es un desnaturalizador y también le va a otorgar a las proteínas una carga negativa. En el paso 2 vamos a preparar el gel. Este gel está formado por una red de moléculas de acrilamida. Aquí tenemos un ejemplo de un gel con mucha concentración de acrilamida, donde las proteínas no se pueden desplazar muy rápido. Y aquí tenemos un gel con poca concentración de acrilamida, donde las proteínas con tamaños similares están más separadas entre sí. Por eso que la concentración de acrilamida va a depender de acuerdo a la manera que nosotros queramos las proteínas separadas. En el tercer paso, este es un gel concentrador y separador. El gel concentrador es el lado negativo y el gel separador es el lado positivo. Primero se le va a añadir el marcador de peso molecular, que va a ser la guía para poder saber el tamaño de las proteínas. Y después, con ayuda de una micropipeta, vamos a agregar las proteínas al gel concentrador. En el paso 4 vamos a agregar a un campo eléctrico para que las proteínas se puedan desplazar en el gel. Aquí es donde entra el SDS otra vez, que le otorgó a las proteínas una carga negativa, haciendo que éstas se muevan hacia el lado positivo y queden de una manera bien definida en el gel separador. En el quinto paso, después de la electroforesis, se va a teñir el gel. Se va a teñir el gel con un colorante que es común para las proteínas, que se llama azul de Comasi. Después de esto, el gel
se va a tener que lavar y se va a colocar en una máquina de luz UV para donde va a salir el tamaño de las proteínas. Bueno, como conclusión de este procedimiento, podemos darnos cuenta que se trata de el desplazamiento de partículas portadoras de carga a través de un medio líquido. En este caso, usamos proteínas fijadas en gel de poliacrilamida y como resultado obtuvimos el tamaño de las proteínas gracias a la ayuda de una cámara de luz ultravioleta.